Bienvenidos a un nuevo episodio de Camino de. Mi nombre es Lino Montaño y soy backend developer en JavaScript. Y mi nombre es Miguel Ángel, soy desarrollador frontend en JavaScript. Hoy tenemos a Álvaro. Álvaro, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, bien, gracias. Gracias por venir, por sacar tu tiempo, por compartir un rato con nosotros. Cuéntanos quién eres, qué te dedicas, qué haces. Ok, bueno, se diría que soy full stack developer, aunque no me gusta esa definición o ese rol, pero digo que soy full stack porque he trabajado en los dos roles. He sido frontend, he sido backend. En ese momento estoy enfocado en backend en Node.js. Pues llevo ya 16 años en la industria, no soy tan joven, eh, y pues he trabajado en con diferentes stacks, más que todo web. Solo un año estuve por fuera de la web. He estado con ASP, PHP, un poco de Java y pues en general mucho JavaScript, en frontend con AngularJS, Angular, React, y bueno, Node en los últimos años. Súper bacano, Álvaro. Pero entonces devolvámonos un poco al tiempo, devolvámonos a esas épocas donde aprendimos sobre la tecnología. Cuéntanos si alguien te influyó en la tecnología, o fue la escuela, o fue la universidad, o alguien vino y te dijo, hey, por aquí te puedes ir. Cuéntanos un poco sobre esos inicios. Pues mira, yo creo que todo empezó en el 94 cuando mi papá compró un computador y no sé, como que me enamoré. Y en ese entonces pues no había internet, no la usaba para programar, no tenía acceso a nada de desarrollo, nada, lo usaba para jugar y pues curiosear, pero pues me cogió la curiosidad pues como en demasía y me hizo cambiar otros planes que tenía de carrera. Cuando entré a la Universidad de Ingeniería de Sistemas, no sé por qué desde el primer momento pensé que lo mío era el desarrollo de software y desde ese entonces me enfoqué en eso. Eh, Empecé, pues, el primer lenguaje que aprendí fue Pascal, después C, C++, hasta que conocí JavaScript y fue como también amor a primera vista y empecé pues a estudiarlo, yo creo que en el 2003 pues empecé a hacer cosas con él muy rudimentarias y en web también muy rudimentarias, hasta en el 2005 que fue como mi primer trabajo de desarrollador, que fueron las prácticas, y empecé directamente con web y para bien me tocó el primer proyecto también implementar mucha interactividad del lado del frontend. Entonces puse en práctica y aprendí también mucho JavaScript ahí. En ese entonces pues éramos full stack, hacíamos de todo, no había como separación de roles, pero desde entonces me empecé como a enamorar más de JavaScript. ¿Cómo era esa época? ¿Cómo has visto esos cambios, ejemplo de trabajar anteriormente a hoy en día? ¿Cómo eran esas diferencias, tanto en las universidades como en las empresas? Pues básicamente ahora hay demasiada información, no demasiada, hay mucha información de todo lo que necesites. En el 2005, cuando yo descubrí Ajax, solo había un artículo de Ajax en todo Internet, que fue el que lo creó. Y yo no sé cómo, pero llegué a ese artículo y me pareció que era algo muy interesante y que tocaba prestarle atención, y empecé a estudiarlo. Hice pues como mi primera librería para usar Ajax, pero era así, o sea, había menos información, era más difícil encontrarla, no todo estaba en la primera página de los navegadores, a veces tocaba buscar y buscar y buscar. Eh, pues cuando yo empecé en la universidad era mucho ir a la biblioteca, pues
yo empecé a estudiar en el 2000, no, perdón, en el 98, y pues Internet estaba en pañales, por así decirlo. Entonces mucho, la fuente primaria de información era los libros, era ir a la biblioteca. Y así aprendí mucho. Y ya después también, pues, ya en 2000 o algo así, ya era más común ir a internet, buscar información ahí, pero pues también yo mantenía dentro de la biblioteca de la universidad buscando, sacando copias y irme a la casa a practicar y hacer cosas ahí. Ahora es Pero mucho más fácil. sí, ahora todo tenemos toda la tecnología al alcance de la mano. Pero yo quiero que nos cuentes un poco a todos los que nos ven y nos escuchan, ¿cómo fue tu primer Hola Mundo? ¿En qué lenguaje fue ese primer Hola Mundo que tú dijiste, wow, se ve bonito? Pues si mi memoria no me falla, fue en Pascal, que fue el primer lenguaje como tal que aprendí. Y fue lo que era la materia que nos enseñaban en la universidad, en esa universidad que yo empecé, era Pascal. Entonces, el primero del mundo fue en Pascal. Ya después, pues, la siguiente materia fue en C++, pero sí, si mi memoria no me falla, fue en Pascal y también en COBOL me tocó hacer, era algo extraño. Los exámenes eran en una hoja gigante con unos márgenes porque COBOL pues los márgenes, si mi memoria no me falla, tienen importancia y hay un montón había que escribir como 100 líneas de código de cabecera para empezar el programa como tal, entonces era una cosa un poco como extraña. ¿En algún momento utilizaste todos los lenguajes que aprendiste en la universidad en tu vida laboral? C++ y Pascal, bueno, C++ nunca. Pascal sí, porque cuando les hice mi introducción, dije que hubo un tiempo que no estuve en web, fue porque estuve trabajando en aplicaciones de escritorio, cliente-servidor. Y ahí programaba en Delphi. Y Delphi, el lenguaje de Delphi es Object Pascal. Entonces sí usé Pascal como tal, pero C nunca. Nunca usé C para trabajar y eso que le dediqué mucho tiempo, me enamoré de ese lenguaje, aprendí ensamblador, los mezclé a ambos, pero pues nunca me tocó usarlos hasta ahora. ¿Sabes qué me causa curiosidad respecto a qué ejemplo? Sé que Lina ha trabajado como muy bien esos lenguajes como fuertes, como muy tipados. Yo no casi no le he metido como mano ni he trabajado con eso, pero mi pregunta es, a base como de aprender eso, ¿sientes que eso te ha ayudado a manejar estos lenguajes que no son fuertemente tipados, por ejemplo, como JavaScript o darle una mejor forma? Porque mucha gente llega directamente a JavaScript y realmente a veces no tiene una estructura de realmente cómo se trabaja por lo abierto que es. Y venir de un lenguaje tipado tan fuerte o lenguajes como muy antiguos que son como muy de derechos y tienen que ser de la forma que se debe hacer. ¿Cómo sientes que ha habido ese cambio? ¿Cómo lo expresarías tú y sientes que si eso te ha ayudado o qué dirías tú? Pues depende, o sea, por ejemplo en C o en Pascal, no Jet Pascal, sino Pascal, pues tú no tenías clases, no tenías nada, entonces era todo muy, aunque tenías sí, pues todo era muy basado en funciones. Entonces, pues ahí en cierta forma no es mucho la diferencia. Ya cuando te montas a C++ o a Object Pascal, pues ya sí es más estructurado, todo lo manejas en función a clases, objetos. Entonces hubo un tiempo en que sí estuve tratando de enfocar y sobre todo cuando JavaScript no tenía clases nativas, pues tratando de simular eso y era un enredo hasta que dije no, lo deseché y ahora que JavaScript tiene clases no las uso tanto. Pero, por ejemplo, ahora cuando salió TypeScript, yo estaba viendo el build, el evento de Microsoft que se llama Build, cuando presentaron TypeScript y no sé, yo creo que salté de la silla y dije, esto es genial.
¿Por qué? Porque ya yo había trabajado en TypeScript antes de que existiera, porque yo programé en ActionScript. ActionScript 3 era un lenguaje, digamos que un 90% igual a JavaScript, pero tenía tipos opcionales. Era casi que un TypeScript. Y yo siempre había extrañado eso de ActionScript y yo, los tipos realmente hacen falta. Me gusta la parte dinámica de JavaScript y todo eso, pero llega un punto en que de verdad los tipos ayudan y te ayudan a escribir mejor código y a no cometer algunos errores. Entonces echaba eso en falta. Cuando salió TypeScript, pues, yo dije como aleluya, fue como fantástico. Y empecé a estudiarlo de inmediato, o sea, lo empecé de una vez a practicar con él. Entonces, aunque JavaScript sea dinámico y eso me encanta, por ejemplo, TypeScript me encanta aún más porque me permite eso, o sea, me permite trabajar en JavaScript, no necesito usar clases ni nada de eso, puedo trabajar funcional, pero puedo trabajar con tipos y eso me facilita también la vida. Álvaro, cuéntanos un poco, ¿cómo fue llegar a tu primer empleo? ¿Fue difícil? ¿Fue fácil? Pues, para bien o para mal, nunca he tenido problemas para encontrar trabajo. De hecho, mi primer trabajo no fue en el 2005, que fue mi primer trabajo de desarrollador. Yo empecé a trabajar en el 2002, en la mitad de mi carrera, y no empecé a trabajar en nada de desarrollo. Y fue un compañero de clase que un día me llamó y me dijo, ¿quieres trabajar? Yo, sí, ¿en qué? Que no, él era coordinador de una línea de contact center y necesitaban a alguien que fuera el auxiliar operativo, que básicamente hacía un reporte de la operación en Excel. Y yo tenía que recopilar un montón de información de todos los asesores y generar unos reportes. Y ese fue mi primer trabajo. Y lo bueno, y fue así, o sea, me lo ofrecieron, yo no estaba buscando trabajo. ¿Qué fue lo bueno? Que ahí puse en práctica el desarrollo también, porque o sea, llega un punto en que la pereza me gana y esa es una de las buenas cosas que debe tener un buen desarrollador, y la pereza. Y yo empecé a hacer macros para ayudarme con los reportes. Y ahí puse en práctica pues, mis habilidades de desarrollo. Entonces empecé a hacer macros. Las macros se empezaron a popularizar en la empresa y las terminaron usando en un montón de otras líneas. Después me ascendieron, entonces ya hacía otros reportes, entonces empecé a hacer macros más avanzadas, entonces practicaba más desarrollo, aunque no era mi trabajo, pero pues dedicaba mucho tiempo a desarrollar dentro de la empresa. Terminé haciendo un desarrollo que la empresa contrató y fue un fracaso total porque la empresa que hizo la macro hizo un desastre que no funcionaba. Entonces yo de sapo dije, pues yo la puedo hacer, y me tocó quedarme todo un fin de semana casi que a dormir dentro de la empresa haciendo eso. Y bueno, el reporte salía en 2 minutos, o sea, mientras eso se demoraba la macro procesando millones de filas y terminaba haciendo los reportes. Entonces eso me dio experiencia como desarrollador y también presión, porque pues, tuve jefes pues, que era como, tenemos que hacer, pues me empezaban a pedir cosas a las macros. Y hubo una jefe que era parada detrás mío, como que quiero esto y quiero eso, y era una hora ahí detrás mío pidiendo cosas y yo programando. Entonces fue aprender también a trabajar bajo presión. Así que cuando obtuve mi primer trabajo como desarrollador, también fue a través de un amigo. Le dije, necesito la práctica, ¿sabes de dónde es? Sí, donde yo trabajo, mandé la hoja de vida, fui a la entrevista, me fue bien, entré. Pero yo nunca había desarrollado web como tal, había hecho, en esa empresa donde estaba, en el contact center, había hecho como algunas cosas web para recabar información en algunas campañas y ya, pero no había hecho nada realmente profesional así. Entonces pues, me tocó aprender un montón. O sea, ASP, trabajamos con ASP,
yo no sabía SP, entonces estudié SP. Trabajamos con Access, la base de datos era Access, era muy rudimentario, pero bueno, funcionaba. Entonces aprender eso y fue así. Para los que están nuevecitos, la nueva generación, Access era como la especie de base de datos que hoy en día es Mongo, MySQL. No, no, Más o menos serían. Access es una base de datos relacional, como MySQL o Oracle o Postgres, pero era un producto de Microsoft que básicamente era como abrir el Word y ahí empezabas a crear tus tablas y haz de cuenta que era MySQL, pero pues de Microsoft, y tú lo abrías como, instalabas Office y ahí venía Access. Y al final tú exportabas eso y era un archivo, que no me acuerdo la extensión, pero pues tú ese archivo lo montabas al servidor y lo accedías como un archivo. Y te conectabas con el driver de la base de datos. Era como, lo más análogo sería SQLite, que SQLite es como un archivo que era más o menos así, y tendía a dañarse. Access. O sea, se podía corromper, no con tanta asiduidad, pero se podía corromper. Entonces era Había base de datos. Sí, era una cosa a veces maluca, pero bueno. Ahí aprendí web, me tocó, uno de los primeros proyectos que hice fue la página de la media maratón del 2005 de Medellín, una página, entonces era para Casa Británica, esa empresa de autos, y ahí fue donde me tocó hacer mucha interactividad con JavaScript, porque en ese entonces era muy popular el Twingo, entonces teníamos que mostrar los carritos en diferentes colores, entonces tocaba que cuando escogías, pues te parabas en el color, pues se actualizaba la imagen con el color del carrito. Entonces era mucho JavaScript y yo trataba de meterle JavaScript todo lo que podía. La gente se burlaba de mí, era como, ¿quieres hacer todo en JavaScript? ¿Quieres hacer el backend en JavaScript? Y yo, algún día podré, antes de que saliera Node, yo algún día podré. En ese tiempo utilizabas Ajax, me imagino, como para hacer ese real time, ¿cierto? ¿O sea, en el 2005, una persona, no recuerdo el nombre, él salió con la idea de Ajax. Eso no existía antes. O sea, Ajax no existía en el 2005. No sé cómo yo termino llegando a la información, no sé cómo, porque pues navego a veces mucho. Y llegué al único artículo de Ajax que existía en ese momento en la internet, que era el del creador. Y entonces yo dije, pues está genial, o sea, poder tener esa interactividad y todo, y empecé a hacer experimentos, y en ese entonces tocaba, apenas estaba saliendo Firefox, entonces el objeto de Firefox era diferente al de Internet Explorer, entonces tocaba, si el navegador es usa eso, y bueno, hice como mi pequeña librería ahí para encapsular esa parte, y bueno, sí lo empecé a usar desde ese momento. O sea, desde que salió Ajax yo me monté en ese tren, porque tuve la suerte, no sé cómo, de encontrar ese artículo. Y pues me pareció pues, que por ahí era la cosa. En ese entonces era con XML, no se había inventado JSON. Entonces, uno tenía que en el servidor generar XML y en el frontend pues, recorrer ese XML, que era una cosa horrible. O sea, ahí sí era como el ciclo, que irse por los hermanos y los hijos y no sé qué, era maluco. Ajax no era tan chévere los primeros años. Pues, en comparación ahora que pues, es un JSON y ya hay acceso a datos. En ese entonces no era así tan fácil. Pero, Álvaro, ¿cómo has visto la evolución del JavaScript? ¿Crees que ya en el punto en que estamos ya está muy desarrollado o todavía falta un paso más que del JavaScript? Lo bueno es que ha ido la velocidad de evolución se ha incrementado. JavaScript estuvo estático muchos años, muy estático, o sea, que no cambiaba nada. Ya cada año salen nuevas características, pero no recuerdo a partir de qué año, pero voy a aventurar desde el 2012 para acá, es que más o menos ha ido evolucionando
rápido. Antes de eso era el mismo, año tras año, pues había de pronto una que otra cosa, pero nada, era muy estático. Me parece que pues, como el estado que está actualmente está muy maduro. Puedes hacer muchas cosas de muchas maneras, como tú quieras, funcional, con la orientación a objetos que maneja JavaScript, que es muy particular. Eh, el asincronismo lo puedes manejar de diferentes maneras, con callback, con promesas, assign away, generators. Tienes muchas herramientas a tu disposición, entonces creo que está en una muy buena etapa. Creo que todavía hay espacio para mejorar, pero mi queja siempre, y viniendo de otros lenguajes, es que el API es muy pobre. Por ejemplo, el manejo de fechas en JavaScript es paupérrimo. El objeto date es súper básico, o sea, no te permite hacer demasiadas cosas. PHP, Java tienen un API para, por ejemplo, manejo de fechas muy potente, y para otras cosas. JavaScript en ese sentido creo que sí le falta incrementar su API nativo, o sea, de meter más cosas. Está en un espega ahora meter más cosas a date, porque realmente hace falta. Para muchas cosas de date tienes que usar Moment o cualquier otra librería. Para muchas cosas tienes que usar librerías y no tiene sentido. Hay cosas básicas que, por ejemplo, hubo un tiempo que JavaScript no tenía trim, que era para quitar los espacios a la izquierda o a la derecha o a ambos al mismo tiempo. Y era como, es absurdo que una operación que existe hace décadas en otros lenguajes no esté en JavaScript, hasta que por fin lo metieron. O sea, ese tipo de cosas que afortunadamente ya las han ido cubriendo, pero creo que todavía en ese sentido sí es mi queja siempre. No, para todo hay que usar una librería, porque no para todo, pero para muchas cosas, porque no hay en el API nativo. Qué bien. ¿Sabes qué? Pues, me gustaría seguir cómo fue ese proceso también de crecimiento en el trabajo, cuánto tiempo duraste ahí, por qué decidiste migrar, qué se dieron como esos cambios. En ese trabajo, pues era práctica, entonces estuve 6 meses, después seguí, decidieron contratarme, y pues ese salario era bajo. En ese entonces no estábamos en la bonanza que estamos ahora. O sea, yo entré a la práctica, aunque tuve suerte y entré ganándome un poco más del mínimo, pero pues era eso, el mínimo de ese entonces. Después me subieron, creo que a 1 millón o algo así. Y bueno, no sé por qué en ese entonces estaba muy enamorado también de Delphi, del desarrollo de aplicaciones. Entonces me salió una persona que trabajaba ahí, me dijo de esa otra oferta de otra empresa en donde él había estado antes, que era mi siguiente trabajo. Y fui, y pues yo quería trabajar en eso, y me fui para allá. Y pues me pagaban más, pues era bueno, pues el incremento no era un montón, pero pues era más de lo que ya estaba ganando, que no era mucho, y iba a trabajar en algo que quería. Entonces, yo no era experto en Delphi, de hecho nadie nunca me enseñó Delphi. Cuando estaba en la universidad me tocó trabajar en C++ Builder, que también era otra herramienta que ya nadie creo que usa. Y fue básicamente como un castigo, porque el profesor se emputó porque estaban haciendo mucho desorden, y nos dejó una tarea en Delphi dura, perdón, en C++ Builder dura, porque el man se paró y se fue, y no tienen que hacer eso para la siguiente semana en C++ Builder, y nadie sabía C++ Builder, pero fue un castigo por los desordenados. Entonces, bueno, aprendí C++ Builder. En esos computadores de ese laboratorio vi que tenían Delphi instalado, entonces lo abrí, y bien, está chévere. Y después empecé en mi casa, pues también en Delphi, a practicar, y con eso tuve mi primer trabajo en Delphi. Ahí estuve casi 1 año también, haciendo aplicaciones bancarias. Pues, entonces el cliente era Bancolombia, y era una aplicación para Bancolombia en Delphi.
Y pues bueno, es otro tipo de desarrollo y pues lo disfruté. Y ya ahí sí seguí en web, de ahí pasé a PHP, ya había como empezado a conocer PHP, me pareció interesante, lo empecé como a mirar por los lados, a hacer como los primeros hola mundo y cosas así. Y bueno, conseguí también con un amigo siempre, no sé, siempre ha sido así, como que, hey, quiero cambiar de trabajo o alguna cosa y alguien me refiere a algún lado, pues y voy a la entrevista y bueno, paso lo que sea, pero casi siempre ha sido con referencias. Pues como que pregunto si algún amigo, alguna cosa. Y ahí seguí PHP, quería Java, no sé, también me enamoré de Java y busqué un trabajo en Java y estuve también un año. Ahí fue interesante, ahí fue que trabajé también en ActionScript, que era en Flash, porque nos tocaba, era un proyecto para la registraduría de Colombia y tocaba visualizar las cédulas de todo el mundo. Por un tiempo tuve acceso a la base de datos de todo el mundo, de toda Colombia. Entonces teníamos que visualizar las células y poder hacer zoom y algunas cosas ahí. Entonces, eso era 2007, creo. No era, pues el frontend no estaba demasiado pues, potente en ese entonces y tocaba tener más seguridad, no sé qué. Entonces, bueno, la elección fue ya Flash para mostrar eso, pero entonces me tocaba cómo comunicar eh, cómo comunicar Flash con la página. Entonces yo ya había como experimentado con eso porque había querido hacer como un, un Spotify en ese entonces. Entonces, en ese entonces solo era Flash la forma de reproducir audio. Entonces empecé a aprender ActionScript, Flash, cómo comunicar Flash con JavaScript, con la web. Entonces aprendí a hacer eso. Y bueno, contrataron a una persona que hiciera eso, pero básicamente yo le enseñé cómo hacerlo y él hizo como todo el visor y tal, pero con el código que yo le pasé de comunicación. Y así pues hicimos ese visor de las cédulas y de toda la información que la registraduría quería, pero yo desarrollaba todo lo de Java y el frontend en general, la base de datos, pero con un visor ahí Flash, hasta que ya me moví a Java y me fui a PHP muchos años estuve en PHP como full stack haciendo también de todo, o sea, toda el ciclo de la web. Hasta que quise salir de ahí también y frontend, enamorado del frontend, no conseguía trabajo en frontend hasta que por fin me dieron la oportunidad y era feliz. Y estuve frontend mucho tiempo hasta que me cansé y ya no quiero saber nada de frontend y ya solo backend en Node. ¿Cómo fue aprender? Porque obviamente cuando uno empieza en este mundo de la programación, no sabe esos roles que se ponen, que es backend, frontend, full stack, senior, y todos esos títulos, digámoslos así. ¿Cómo supiste que querías irte por esas diferentes ramas? Es que mucho tiempo no hubo roles. Por muchos años no existían roles, tú hacías todo. O sea, tú eras un desarrollador web, pues si estabas trabajando en la web, si eras un desarrollador web, entonces tú estabas encargado de hacer todo. De pronto, sabía, en Eras un algunas, torero. sí, en algunas empresas habían diseñadores que te pasaban eh, un archivo en algún formato o a veces te pasaban los diseños hechos con tablas, con tables, con etiquetas table. En ese entonces se diseñaba así, los diseñadores se pasaban un HTML a puntet, tablas, todo era tablas y a ti te tocaba ahí hacerlo dinámico. Era un infierno. Entonces no había roles, o sea, tú no pensabas en, no, pues
nada de eso. Ya yo creo que empezó a hacer eso, digamos, en el 2013, 14, que ya se empezó a hablar más de frontend, backend, full stack. Y pues como a mí me encantaba JavaScript y decidí que eso era lo que quería y me encantaba y lo disfrutaba y empecé a estudiar mucho eso y tratar de solo enfocarme en frontend, solo enfocarme en frontend, pero pues no era fácil hasta que por fin pude solo dedicarme a eso y la verdad lo disfruté un montón. Te preguntaba, has trabajado en muchas empresas y pues me resulta muy curioso, o de pronto nos quieras compartir algún suceso de alguna entrevista que te haya parecido como interesante, que ha dicho que entrevista tan bacana, o esta entrevista me aportó tanto como persona, X. No sé, me gustaría como que tocáramos el tema. Algo que también he aprendido es nunca mentir, nunca exagerar lo que sé, porque muchos entrevistadores tienen muy buena experiencia detectando eso, entonces te empiezan a tirar lo que se dice en cascaritas. Si tú mientiste en algo y te vas a resbalar a los 2 minutos. Entonces, eso es otra cosa que aprendí, es no mentir y prefiero decir la verdad, no sé sobre eso. Hay veces que he leído sobre eso y yo, mira, sí lo he escuchado, lo he leído, pero nunca lo he trabajado, no lo sé. Y ya, prefiero siempre ser sincero y me ha ido bien así. No me gusta exagerar lo que sé y no me da pena decir que no sé algo tampoco. Eh, ¿Qué me ha servido también mucho? Ser demasiado curioso, o sea, siempre estoy leyendo blogs, siempre estoy navegando en internet, eh, siempre estoy como tratando de obtener qué hay nuevo, no sé, siempre llego por alguna razón a las cosas, pues navegando, no siempre estoy en función de buscar algo, pero me suscribo a newsletter o de alguna otra, me mantengo informado y si algo me parece interesante lo pongo en práctica. Entonces, muchas veces llego a entrevistas y me hablan de cosas y yo, bueno, ya las he, aunque no las haya trabajado profesionalmente, ya he experimentado con ellas, o al menos ya he leído sobre ellas. Entonces puedo responder. Eso también ayuda, o sea, estar al tanto y practicar. O sea, yo siempre digo, puedes leer 1000 tutoriales, ver 1000 videos y si no pones en práctica eso, se te olvida. O sea, yo no tengo memoria fotográfica, entonces se me olvida y olvido muchas cosas, pero lo que pongo en práctica tiende a olvidarse menos. Entonces siempre me invento algo y lo pongo en práctica y eso me ha ayudado también pues, a poder responder en las entrevistas, a tener experiencia, aunque no sea profesional en las herramientas. Súper. Álvaro, cuéntanos un poco cómo es tu proceso actual en tu actual trabajo. ¿Qué más o menos realizas? Ok. Bueno, en mi actual trabajo estoy hacia mañana y es, sí, frontend, o sea, me contrataron como Node.js y el 99% del trabajo que he hecho ha sido en React. Entonces renuncié por eso, porque pues no es lo que quería, no es lo que estaba buscando y no fue para lo que me contrataron. Pero el proceso usamos Agile, pero no muy estricto, más bien un Kanban, tenemos un backlog en donde están las tareas, hacemos un planning, se asignan, el líder técnico asigna tareas a cada quien las estima con story points y bueno, él le da prioridades, o sea, él toma el backlog, asigna y con una prioridad, entonces tú vas a tu backlog, al sprint, usamos Jira, vas al sprint actual y ahí tienes tu lista de tareas priorizadas y bueno, empiezas a trabajar ahí. Se hace lo normal, pull requests, reviews y bueno, el proceso normal. Eh, pero bueno, hasta mañana estoy haciendo frontend y espero no hacerlo por un buen rato.
has trabajado en muchas empresas, has estado en muchos lugares. ¿Cuál ha sido como esa experiencia o ese proyecto que más te ha gustado y que hayas dicho, en ese proyecto aprendí demasiado y por qué? Pues en muchos he aprendido mucho, o sea, porque en muchas empresas llego y no tengo experiencia en algo. Pues en la primera no tenía experiencia en web, con SP, no, aprendí un montón de cosas ahí. En la primera que trabajé con PHP aprendí un montón ahí, pero uno que a mí tengo mucho cariño fue el año pasado. Digamos, es una empresa, se llama Business Insider, es una cadena de noticias de Estados Unidos. Y entré pues, a desarrollar Node y pues, el sistema es hermoso, muy bien organizado, basado en microservicios. Entonces no había trabajado con microservicios como tal, había practicado con ellos, leído y todo eso, has dado charlas, pero pues no lo había puesto en práctica 100%. Entonces fue muy bueno aprender cómo lo estaban trabajando ellos, aprender algo de DevOps, porque pues todo está desplegado en AWS, pero para el despliegue, por ejemplo, si yo creaba un nuevo microservicio, bueno, usábamos Terraform, o sea, teníamos plataforma e infraestructura como código. Entonces, todo se hacía con código Terraform. Entonces, si yo creaba un microservicio, me tocaba escribir el código Terraform para desplegarlo en AWS. Y obviamente un nuevo microservicio, usábamos colas y tópicos para comunicar los microservicios. Entonces, un nuevo microservicio tenía que generar nuevos tópicos y generar nuevas suscripciones para comunicarse con otros microservicios. Entonces me tocaba escribir el código para generar eso en AWS. Entonces aprendí Terraform, aprendí un poco de DevOps, aprendí un poco de AWS y pues también ya había trabajado con Happy, que es una librería de Node.js, no tan popular, pero muy buena. Ahí todo era con Happy, los microservicios, entonces fue chévere aprender más sobre Happy. Aprendí más sobre Docker, ya había trabajado con Docker en el proyecto anterior muchísimo, pero en ese no me había tocado crear a mí los Dockerfile, los Docker Compose, todo eso, y acá era todo, o sea, te daban, crees un nuevo microservicio y lo primero era crear los contenedores. El contenedor del código de la base de datos, porque pues, cada microservicio tenía su base de datos, entonces tocaba poner a vivir como todo en conjunto con Docker Compose. Entonces fueron muchas cosas que aunque ya había trabajado, no me había tocado tanto hacerlo y hacerlo así desde cero. Y fue chévere. Le tengo mucho cariño a ese cliente, a ese proyecto. ¿Cómo crees o piensas que uno deba de cambiar de lugar de trabajo porque se siente estancado? ¿Cómo, cómo lo tomas tú en estos momentos que nos cuentas de que ya vas a renunciar porque te han puesto en te contrataron por una cosa, pero te pusieron a hacer otra cosa? ¿Cómo crees tú que uno deba como afrontar eso y mejor cambiar de trabajo o pedir también de que te cambien de proyecto? O sea, yo sabía que no había forma de cambiar de proyecto porque, bueno, acá estaba trabajando directamente con la empresa y tenía visibilidad de todo el backlog, tenía visibilidad de cuáles eran los planes para el resto del año, y los planes es básicamente rehacer, estábamos en una versión 2 de todo el sistema, pero de solo el frontend. Entonces no había forma de cambio. O sea, esa parte, y bueno que la mencionas, pero sí, se debe hablar con tu líder, con tu jefe, como lo quieras llamar. Si no te sientes bien, si no te sientes cómodo, yo creo que lo primero es hablar eso y mirar si puede haber un cambio. Yo sabía que no había esa posibilidad, pues, y cuando renuncié pues, se confirmó porque pues literalmente no había trabajo de backend.
Entonces eso, primero aborda el tema con tu líder, jefe o lo que sea, de que no te sientes bien y por qué, y si hay posibilidad de un cambio hacia algo que te haga sentir mejor. Si definitivamente no, entonces, pues bueno, pues ya sabrán que vas a estar en búsqueda y empieza la búsqueda hasta bueno, que decidas salir. Pues, yo creo que también hay que entender por qué te sientes mal. Porque hay veces que puede que estés en el stack que te guste y lo que te haga sentir mal es el equipo, porque hay una situación incómoda, hay una situación que no te gusta, que no te hace sentir bien. Entonces muchas veces no necesariamente es el stack, el proyecto, sino algo de índole humano. O sea, hay una situación que no te hace sentir bien. Entonces, creo que también ese es como el segundo punto, no sé si primero, pero deben ir ahí juntos. ¿Por qué me siento mal? ¿Por qué quiero cambiar? Y si puedo hacer algo para eso, o sea, si se puede arreglar, o sea, pues si lo hablas con tu jefe y si ya sabes qué es lo que te sienta mal, ya no es el proyecto, sino una situación, no es el stack, sino una situación de equipo, entonces, bueno, hablarlo, mira, no me está sintiendo, no me hace bien, pues, no sé si es un problema con alguien, no puede ser un problema con el jefe o lo que sea, pero hablarlo, tratar de solucionarlo. Y ya, pues si no, pues bueno, salir. Yo creo que no hay nada peor, o por lo menos para mí, que es estar trabajando no sintiéndote bien. A mí me afecta demasiado, o sea, muchísimo. Entonces prefiero siempre, pues, lo más pronto posible cambiar. Súper bien. Sí, es bacana la experiencia porque de pronto puede estar no pasando por las situaciones y yo creo que la solución más inmediata es comunicarlo con los líderes, cómo te sientes y ya de a base de cómo ellos tomen esa respuesta, uno ya tomar una decisión, porque a veces uno sí busca, pero realmente pues, el error va a quedar en la empresa y a otras personas va a pasar lo mismo. Creo que en esa empresa va a haber un ciclo repetitivo de realmente por qué se le van las personas. Entonces, si uno puede, pues yo creo que también es Sí, como o colaborar. sea, hay veces la gente no renuncia a una empresa, a un proyecto, sino a un mal jefe o a un mal compañero o a una situación tóxica. Entonces, Sí. pues eso me ha pasado. O sea, que yo estaba muy contento en el proyecto, en la empresa, pero ya era insoportable la situación con uno de los miembros del equipo, que eso fue lo que me hizo tomar la decisión de salir. Ujú. Entonces, no, ahí sí no fue nada técnico, nada que ver con la empresa, sino que pues, la verdad ya era demasiado tóxica la situación. Claro. Sabes que me gustaría mucho, llevas demasiado tiempo, pero yo creo que de pronto tienes como ese mentor o cuando eras más joven tenías como ese mentor o esa persona que ha estado como al lado tuyo o que ves como ese planteamiento de, esa es la persona que yo quiero ser o esa es la persona que ha estado como acompañándome y me ha ayudado a mejorar. ¿Quién podría ser esa persona? Y de pronto, ¿por qué sientes que esa persona pudo ayudarte a llegar a donde te encuentras? Pues como mentores así, creo que no por mi propia personalidad, que siempre he sido muy solitario. Cuando yo inicié a estudiar en el 98, no aquí en Medellín, yo empecé en otra universidad, en otra ciudad, y pues hice amigos de la carrera más avanzados, pues en semestres más avanzados, pero eran súper cerrados con el conocimiento. Si te ayudaban, no te decían cómo, sino que te hacían las cosas, no te explicaban, y eso siempre me chocó. Entonces yo decidí, yo nunca voy a ser así. Siempre voy a tratar de construir puentes y de ayudar. Eh, y siempre he sido como muy cerrado, muy callado y solitario, entonces estudio mucho por mi cuenta, en mi casa, pero sí he tenido mentores en las empresas en las que he estado, en los proyectos. O sea, en el primer trabajo que estuve en ese contact center, el amigo ese que era el amigo, que todavía es amigo, que era el coordinador, él también estaba estudiando pues, la misma carrera que yo, pero yo un poquito más adelante,
y tenía más experiencia, por ejemplo, construyendo macros y haciendo un montón de cosas súper locas en Excel. Entonces él fue como el que me enseñó al principio conceptos avanzados de Excel, tablas dinámicas, gráficas, las primeras como bases de cómo hacer las macros, y ya después yo lo igualé, pero ese fue un mentor inicial que ese sí lo reconozco, él me ayudó un montón en mi primera pues, como experiencia laboral y también un poco como desarrollador, porque pues, ahí también desarrollé. Y ya en cada empresa he tenido líderes técnicos o algo así que han sido muy buenos. En mi primer paso por Global, tuve un líder técnico que era muy, muy bueno técnicamente y también como el liderazgo. Entonces, ahí a veces pues, estabas como enredado en algo y te tiraba un tic y eso te desbloqueaba. O tenía una muy buena forma de liderazgo y eso también me influyó en esa parte de soft skill, de cómo liderar un equipo. Esa persona también, un argentino, Mariano, también lo veo como pues un referente. Y bueno, pues así en empresas donde he estado que hay gente, pues de pronto no jefes o algo así, pero compañeros que tienen más experiencia en algo y pues, siempre te enseñan. ¿Cómo fue llegar a las comunidades y ya no ser un participante, sino llegar a organizar comunidades? Cuéntanos un poco sobre eso. La primera que conocí fue Medellín JS, no me acuerdo cómo la conocí, y empecé a ir a las charlas. Al principio era solo Julián, entonces yo me le acerqué y le dije, bueno, si necesitas ayuda, cuenta conmigo, pues me gustaría involucrarme, pues me gusta eso. Empecé también a dar charlas y empecé, pues al principio era Julián y después entré yo, y éramos Julián y yo, como metiéndole pues, el hombro a eso y bueno, siempre me gustó eso. Como yo trabajaba en PHP y no había comunidad de PHP, y me junté con unos amigos y compañeros que también eran de PHP, les comenté la idea de crear una comunidad. Un día nos reunimos y ahí la creamos, y pues así nació Medellín PHP también. Porque lo que les conté de esa experiencia, de que yo nunca quiero ser como cerrado con lo que sé, y a mí me gusta aportar, me gusta enseñar. Entonces por eso también fue mi acercamiento a las comunidades, y siempre que puedo pues ayudarle a alguien, enseñarle algo, una tutoría o lo que sea, pues yo nunca tengo problema, no me cuesta. Me gustaría que nos aportaras de pronto algún consejo que te ha ayudado como a llegar donde te encuentras. Un consejo que digas, este consejo me cambió la vida o me ayuda a ser mejor persona, o X tema que te sientes como muy presente. Bueno, yo soy muy curioso, y de todo, no solo con esta carrera. O sea, yo a veces leo un montón de cosas que no tienen nada que ver, pero si me parece interesante lo leo y lo aprendo o alguna cosa. Eso creo que es importante, o sea, ser curioso y mantener siempre la mente como abierta a aprender. Dos, que soy excesivamente ambicioso, y no en lo referente como al dinero, sino siempre quiero trabajar en mejores cosas, siempre quiero trabajar con gente mejor, siempre quiero proyectos más grandes, y siempre eso es como una motivación. Siempre quiero retos. Es algo, soy muy competitivo y siempre me gusta como más, saber más, querer más. O sea, soy eso, muy ambicioso. Entonces eso también siempre me ha impulsado a buscar más, a nunca quedarme como muy conforme con lo que ya sé. Porque sé que hay más allá y siempre estoy tratando de buscar más. Eso creo que es lo que siempre me ha impulsado en muchas cosas, y no solo en esto. O sea,
cuando en una empresa todos había mesa de ping-pong y todos eran muy buenos en ping-pong y yo era el peor y yo también vicié hasta que le gané al mejor. Pero sí, soy como muy ambicioso y muy competitivo y eso me impulsa. Súper. Álvaro, ¿cómo haces para manejar el tiempo, para poder realizar tanto las tareas de tu trabajo como para darle tiempo también a lo personal? ¿Cómo es esa metodología que utilizas? Pues, por ejemplo, todo depende también de mi estado de ánimo, ¿no? Todos los días tengo como energía o ganas de sentarme después de terminar mi trabajo a seguir en mis cosas personales, en mis proyectos personales, pero normalmente pues yo tengo una rutina, tengo perros, entonces tengo rutina, entonces me levanto, saco a los perros, voy a trabajar, pues me siento a trabajar, termino de trabajar, saco a los perros y me siento en la computadora otra vez a jugar o a trabajar en mis proyectos personales. Cuando estoy enfocado así, pues siempre, pues después de trabajo perros, me siento a trabajar por varias horas en lo que tengo, a veces una, dos, a veces seis horas en mis proyectos personales, no sé, depende de la energía y las ganas que tenga en ese momento. Hay momentos en los que sí lo tomo cuando soy como de muy buen ánimo, energía, pues lo tomo como ir al gimnasio, entonces me pongo muy juicioso a las 7, 8, lo que sea, después de que como, me siento, trabajo, hasta que ya me canso, me bloqueo, lo que sea, entonces ya me paro, me voy a la cama, leo un rato, lo que sea. Pero también me gusta como sacar tiempo de ocio. Por ejemplo, me voy al parque con los perros y me siento allá con ellos a hacerlos correr, o me siento con el celular mientras ellos están por ahí haciendo sus cosas de perro, yo me siento a leer un rato, me espejo. Es importante eso también. O a veces simplemente me siento en la computadora a ver videos de YouTube de perros, o a ver videos de lo que sea, de música. Hay veces que es bueno ese ocio, entonces hay veces que estoy muy cansado, entonces solo me siento o a leer cosas técnicas o de lo que sea, o cómics o manga, lo que son también otros hobbies, eh, hasta que pues ya vuelvo a retomar ganas y trabajo mis cosas, pero siempre busco de sacarle tiempo. O sea, si no, ya me empiezo a sentir mal. O sea, si no trabajo por mucho tiempo en mis cosas, en aprender algo nuevo, ya me empiezo a sentir mal. O sea, como que me hace falta. Entonces siempre trato de sacarle tiempo. Qué bien, sabes que me gustaría que dieras como algún tipo de consejo a alguna persona que esté ingresando, sea cual sea el área de la tecnología, como ese consejo que habrás dicho, como, si me hubieran dicho este consejo cuando era joven, me hubiera servido un poco más a llegar a mi objetivo más rápido, o me hubiera llegado a ayudar a conseguir mi primer empleo, algún consejo que tú pienses. Así como lo que dije de entender por qué no estás a gusto en un trabajo, es qué te motiva y qué es lo que te gusta en esa industria, porque pues, como tú dices, hay muchos campos. Si tú entiendes qué es lo que quieres, vas a estar más enfocado desde el principio y vas a perder menos tiempo. No vas a pasar por trabajos que no te van a satisfacer o que vas a sentir que perdiste tiempo porque no era lo que te gustaba. Entonces, hay que hacer ese ejercicio de introspección de qué es lo que yo quiero en esta industria, qué es lo que realmente me motiva. DevOps, porque me gusta servidores y la nube y todo eso. Quiero frontend, quiero backend, quiero hacer de todo. O me voy por bases de datos y ser un DBA súper teso. O entender qué quiero, qué me gusta y qué me motiva, porque esa es la energía. Sin motivación y sin pasión, pues todo es más duro y más tedioso. Entonces, para mí es eso, hacer ese ejercicio de introspección, entender qué quiero, qué me gusta, y ahí sí enfocarte. O sea, no es como el primer trabajo que me salga, porque a menos de que en serio necesites,
el primer trabajo que te salga. Pero si no es, bueno, enfócate y busca en lo que realmente quieres, porque ahí vas desde el principio y no solo a nivel laboral, sino desde que empiezas a estudiar eso, porque uno tiene un montón de materias y lo que sea, pero bueno, ponle mucho esfuerzo a los que te gustan. Si te gusta la programación, pues métete de lleno ahí, ¿no? Obviamente no puedes descuidar las otras, pero métete de lleno ahí. Si te gustan las redes, pues vuélvete amigo del profesor y lo que sea, y full con las redes. O sea, ponle pasión a lo que descubriste que es lo que te gusta. Muchas gracias, Álvaro, por este consejo. Y cuéntanos, Álvaro, ¿tienes algún proyecto futuro o que lo estés realizando y quieras compartirlo o algún evento que tengas por ahí para la comunidad? Pues hay dos charlas que quiero dar. Una que es sobre GraphQL con Node y TypeScript, que trabajé en mi proyecto anterior, en la empresa anterior hice un API pues, bastante grande con ese stack, y me gustaría, como todo lo que aprendí de ahí, dar una charla sobre eso, porque la verdad he estado en varias charlas de GraphQL y todas son súper superficiales, que es como que no, nunca me sirvieron para cuando tuve que enfrentarme a eso, pues no me sirvieron de nada ninguna de las charlas a las que fui, con todo respeto, pero quiero una cosa como más enfocada, más práctica. Y volver a dar otra de Docker, que ya di una de Docker ya ni me acuerdo en qué comunidad, pero di una de Docker, pero quiero dar una ya con más cosas que he aprendido, con más conocimiento que tengo, volver a dar una de Docker. Eh, Proyectos que tengo, pues ahorita estoy trabajando en sacar un blog personal, entonces, bueno, ¿cómo lo hago? Bueno, GitHub Pages, entonces, bueno, ¿cómo lo hago? Y hay un montón de generadores de sitios estáticos, y dije, no, pues yo quiero hacer uno. Entonces estoy construyendo un generador de sitios estáticos para hacer mi blog, y bueno, eso me ha hecho como perder tiempo y no tengo el blog listo, pero pues he aprendido algunas cosas de Node, de cómo esos sitios funcionan, cosas que no tenía idea de cómo, por ejemplo, sacan la información de los posts, para cosas así, que aprendí ahí. Y siempre, por eso creo que nunca publico muchos proyectos, porque siempre son muy locos o muy ambiciosos, y me termino como quemando y se quedan por el camino, pero pues tengo varias cosas que quiero publicar. De hecho, ahí trabajando en ese sitio, en ese generador, mejoré algo que había trabajado en otro proyecto y ahí lo reutilicé. Entonces ya para el otro proyecto está mejor esa parte. Entonces, bueno, cuando lo retome va a estar más fácil. Qué bien. ¿Sabes qué? No sé si de pronto ahorita tocamos alguna decisión complicada de las que ya hemos tocado, o quisieras compartir de pronto una situación en particular o un proceso donde hayas sentido que haya sido como difícil tomar ese tipo de decisión, y cómo actúas o cómo recomiendas que es actuar, por ejemplo, en ese tipo de ocasiones o de situaciones en particular. Bueno, con esa situación, como en la empresa anterior a la actual, que renuncié básicamente porque pues, estaba muy tóxico el proyecto, como no el proyecto, pero el ambiente con el desarrollador frontend, y era, no sé, de pronto es mi personalidad, pues, y eso ya está muy definido, que yo soy muy callado y muy de no expresar mucho. El problema es que cuando expreso es como que renuncio, me voy, suerte. Entonces a veces eso no es bueno, o sea, a veces no dejar que se acumulen tantas tensiones y tantas situaciones negativas. Y eso es algo que tengo que mejorar, y es a veces ser más vocal, no quedarme callado y pasar las cosas, sino bueno,
no, eso no me gusta y creo que no es bueno para el proyecto, o así no deberíamos hacerlo, o lo que sea, pero no quedarme como tan reservado con las cosas porque se acumulan y se salen, es como una presa, se termina llenando y se rebasa y cuando se rebasa yo soy como que, chao. Entonces, eso es algo que todavía tengo que mejorar. Estoy en eso. Por eso en esta empresa no quería renunciar, pero pues, la verdad ya veía que pues en la que estoy ahora, que renuncié por Silent Frontend, pero la verdad es algo que yo no disfruto ya, y menos React. Entonces era como que no, ya veía que me iba a quedar ahí por mucho tiempo solo haciendo eso y descuidar en lo que venía enfocado, que era no, que era lo peor. No es solo que hacer frontend en React, porque lo he hecho en otros proyectos en los que he estado con Node, sino que no estaba haciendo nada de Node y pierdo el impulso, eh, pierdo tiempo que puedo mejorar en Node, que no estaba dispuesto a asumir. Súper. Pero con, con todas esas experiencias que has tenido, con todo lo que has vivido, ¿crees, Álvaro, que tu yo del pasado está orgulloso de tu yo del presente? En algunas cosas sí, porque, por ejemplo, si yo era súper malo en inglés y no me gustaba y todavía no me gusta, odio ese lenguaje, pero llegó un punto en que yo dije, pues lo necesito, o sea, si quiero dar el siguiente paso en mi carrera profesional, tengo que mejorar en el inglés. Y fue ese cambio de mentalidad que me permitió mejorar, porque yo era bueno leyendo, porque pues como mencioné, yo mantenía en la biblioteca y todo el libro, digamos que el 90% de los libros estaban en inglés, entonces leía mucho en inglés y leo cómics, leo manga, que la mayoría están en inglés, entonces aprendí mucho lectura, pero pues no era tan bueno en escucha ni en habla, hasta que cambié la mentalidad de, bueno, ya llegué hasta aquí y necesito seguir escalando, necesito inglés. Y ahí fue como que, bueno, ya empecé a mejorar, empecé a buscar exponerme a conversaciones en inglés, en la calle, con gente que encontraba por ahí, siempre trataba de hablarles y eso me hizo mejorar lo suficiente para obtener mi primer trabajo donde necesitaba inglés, que pues fue duro, pero pues fue mejorando pues, hasta el nivel que estoy ahora. Y pues mi yo del pasado, pues yo sí se sentía como orgulloso de eso, o sea, de que logré pasar ese obstáculo que tenía. Te preguntaba si no hubiera escogido la programación, ¿qué hubiera sido de Álvaro? ¿Qué otra carrera hubiera elegido? ¿Qué otro ámbito hubiera llegado como a la vida de él? Yo estaba mucho en las ciencias, pues como en la biología, veterinaria o medicina o biología marina. Siempre he estado, desde muy niño, siempre he estado rodeado de animales y no solo mascotas. Eh, yo todos los fines de semana tenía que ir a la finca, yo soy de la costa, entonces iba con mis papás y allá no son fincas de recreo, es ir a trabajar, entonces es meterse al corral con las vacas, ayudar a vacunar, entonces siempre estaba rodeado de animales, entonces pues siempre me gustó, pues siempre me han gustado los animales, entonces por eso estaba como en el lado de la veterinaria o medicina o biología marina, que también me interesa como ese tema, hasta que me regalaron, mi papá compró ese computador y como que se fue yendo de lado eso hasta que ya dije, no, mejor por aquí. Súper. Pero Ya si no para, hubiera sido, yo creo que médico o algo por ahí. ya para finalizar, Álvaro, cuéntanos cuáles libros has leído y cuáles nos recomiendas. No necesariamente tiene que ser de programación, diferente Ok. de cualquier cosa. Bueno, empecemos por programación. Por ejemplo, los de You Don't Know JavaScript es genial. Ese es súper recomendadísimo. JavaScript The Good Part son muy buenos, es muy bueno.
eh, que me hayan gustado otros. A ver, La Ilíada y la Odisea son de los libros que más he disfrutado. Los leí hace mucho cuando estaba como en séptimo, octavo, y ha sido lo que más he disfrutado. Son clásicos que hay que leer, de verdad, son geniales. Cien años de soledad también lo disfruté mucho, lo leí hace mucho tiempo. Otros que me gustan, eh, pues a mí me gusta la literatura también fantástica. Hay una escritora que se llama Anne Rice que me gusta mucho, que es la de, quizás el más famoso de ella es Entrevista con el vampiro, porque salió una película con Brad Pitt y con Tom Cruise hace mucho tiempo. Pero ese es el primer libro, pues, la película es sobre el primer libro de lo que se llama las sagas vampíricas y son muy buenos. O sea, me encanta la forma en cómo ella escribe, es muy personal, o sea, es muy descriptiva con todo. Entonces, me parece que son muy buenos y son muy, pues como, la historia es muy profunda y son larguísimos. Yo no sé, esa señora es una máquina para escribir. O sea, ha escrito demasiados libros, como Stephen King. Esos dos son, yo no sé, es que no se cansan. Eh, Otros libros que he disfrutado, bueno, algunos cómics que me gustan, hay uno que se llama, si mal no soy, Origin, y me gusta porque habla sobre, voy a verificar aquí mientras, sobre inteligencia artificial. Eh, y pues me parece genial. O sea, es de acción, pero también mucho de, sí, se llama Origin, como origen, pero con I. Y pues como trata muy bien el tema de la inteligencia artificial y de cómo puede evolucionar, de cómo un ser, una inteligencia artificial puede ganar conciencia. Y pues hay mucha acción, sangre y lo que sea, pues pero el tema de la inteligencia artificial se nota que el autor se leyó buenos libros de inteligencia artificial. Entonces ese es un manga que recomiendo mucho leer. Y un anime también que trata temas de tecnología que se llama Serial Experiment Lane. También lo recomiendo mucho, son 13 capítulos y también habla sobre tecnología, computación, la nube, un poco de inteligencia artificial. También es recomendado, bastante, un poco denso a veces y oscuro, pero muy chévere. Gracias por compartirnos ahí varias cositas para tener este fin de semana todavía de pandemia. Aprovechemos el Sí, tiempo, cambiar un poco el ambiente. Álvaro, no queda sino agradecerte, de verdad, muchas gracias por sacar el tiempo, por compartirnos tu vida, tus historias, tus experiencias. Por favor, regálanos tus redes sociales para que si alguien desea contactarte, si todavía estás en esa búsqueda de trabajo y está escuchando y lo quiere contactar para freelance, para algo fijo. No, la vida es muy pequeña, perdón, el mundo es muy bueno. pequeño, solamente Node.js, entonces para que la tengan muy presente, pero no, regálanos por favor tus redes sociales. Bueno, creo que en todas partes ya aparezco, en Twitter y en GitHub me pueden encontrar como A Agames L, que es como la de Álvaro Agames, que es mi apellido, y la L, la inicial de mi otro apellido, es A Agames L, es el Twitter y el GitHub. En LinkedIn me pueden encontrar con mi nombre completo, que es Álvaro José Agames Licha. Ya, pues esas es como las redes que manejo más. Está bien. Entonces no queda sino agradecerles a todos. Recuerden los que nos ven desde YouTube, compartir, darle a la campanita, dejar comentarios, lo que quieran, quién quieren invitar, a quién quieren traer, coloquen lo que ustedes desean. Los que nos escuchan por todas las plataformas, seguir y compartir. No queda sino agradecerle también a Lina por el tiempo, a ustedes por sacar este espacio, por escucharnos, por seguir apoyándonos. Yo creería que nos vemos en otra semana, por más personas, más charlas y más de todo un poco. Gracias a todos. Hablamos.
Vale. Gracias a ustedes. Yo- Chao.